Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Hablando de Dinero. Yo soy Atanás Angelov y conmigo está un día más acompañándome Yunus Matei. Buenas Yunus, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal estás, Satanás? Yo muy bien. Muy bien, listos otra vez. Episodio número 7, ¿no? Si no me equivoco. Sí, eso es. Episodio número 7, estamos listos y hoy venimos a hablar de un tema que está muy de moda, ¿no? Últimamente, sobre todo entre la comunidad financiera y estamos hablando de prácticamente el santo grial, ¿no? De la inversión. Eso es. Nuestro objetivo principal, por lo que todos luchamos, ¿no? Por lo que todos aspiramos a llegar a algún momento, algún día. Y es nada más y nada menos que el movimiento FIRE o de independencia financiera. Eso es, el movimiento FIRE o FIRE o llámalo como quieras, ¿no? Que proviene del inglés. Y en este episodio vamos a Ujú. explicar un poco qué es para que la gente que todavía no lo sepa, aunque ya lleva de moda unos cuantos años, puedan ver de lo que se trata y vamos a tratar algunos temas un poco polémicos, ¿no? Vamos a ver si realmente esto es posible, si es solo un mito, una realidad y cuáles son los pasos, ¿no? Para poder llegar a esta independencia. Justo. Pues si te parece, vamos allá, ¿no? Vamos directos al grano y vamos a empezar un poquito por lo básico, ¿no? Vamos a definir de qué se trata esto, qué es exactamente el movimiento FIRE o FIRE. Sí. Bueno, eso. Tiene bastantes palabras, bastantes nombres, pero básicamente es independencia o libertad financiera. Y bueno, es un movimiento que como comentabas tú, se popularizó hace un cierto tiempo. Proviene de un bloguero que es Pete Andy o Mr. Money Mustache, que impulsó el movimiento FIRE o FIRE Hmm. dentro de su comunidad. Y nada, pues muy simple esto, es básicamente aumentar nuestro ahorro, invertir y poder retirarnos a una edad temprana, mientras seamos jóvenes y vivir de nuestras inversiones o nuestros activos. Eso es exactamente. Bueno, estas cuatro letras, ¿no? FIRE, provienen de las siglas en inglés de independencia financiera y jubilación temprana, ¿no? Por así decirlo. Y Sí, básicamente se trata sí, de eso, de una forma, una estrategia, llámalo un modo de vida, ¿no? No sé cómo definirlo, a partir sí, del un un estilo de estilo de vida a vida. partir del cual tú puedas ahorrar e invertir durante tus primeros años pues digamos, de actividad profesional, ¿no? Y para que te esfuerces un poco más en los primeros años y te puedas jubilar o retirar a una edad temprana, ¿no? Y puedas disfrutar el resto de tu vida sin tener que trabajar, por definirlo rápidamente, Claro, ¿no? Así en términos básicos. sí, sí, percibir, o sea, generar y acumular unos activos que te generen unos ingresos que sean superiores a tus gastos. Entonces no necesites rentas de tu trabajo, dedicar el tiempo a trabajar o no necesites cobrar prestaciones del Estado para poder vivir. Entonces tu tiempo será tuyo, tú decidirás qué hacer con él, con dedicarte a tus hobbies o trabajar incluso si te gusta. Y eso es simple, es tener el control de tu vida y no Mm. necesitar trabajar. Pero bueno, esto es algo parece muy básico, ¿no? Y que dirás, bueno, pues esto no me está descubriendo nada, ¿no? Ujú. ¿Por qué me estáis hablando de esta cosa que supuestamente se ha hecho popular o que es algo novedoso? Y porque aparentemente es algo que todo el mundo quiere desde siempre, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué se ha hecho esto algo tan popular en los últimos años, ¿no? ¿Qué tiene de diferente con respecto a otras estrategias o a otros deseos que puede tener la gente? Yo creo que es popular porque es un poco un concepto, una utopía que a todos nos gusta, nos atrae desde pronto. O sea, es escucharlo, leer sobre ello, descubrirlo y obviamente a todo el mundo le atrae. Y con ello, pues obviamente te acerca también la inversión a un público que no está tan cerca Mm. de invertir o de conocer conocimiento de cultura financiera. Entonces atrae mucho eso, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la idea de, bueno, que todos habremos dicho alguna vez, ¿no? La frase de quiero ser millonario, quiero que me toque la lotería Hmm. para, pues eso, para poder no dejar de trabajar el resto de mi vida. Pues es un poco esta idea, pero un poco materializada, ¿no? Traída a la realidad y en la que te explica, pues realmente cómo puedes conseguir el objetivo final, ¿no? Que al final es dejar de trabajar o retirarte, no tener que Claro. estudiar más, pues este movimiento, esta estrategia realmente te da un plan con el que tú puedas conseguirlo sin tener que depender de la suerte de la lotería, ¿no? De que te toque algo. Sí, y básicamente eso te promete llegar a esa libertad joven y disfrutar de tu tiempo libre y hacer todo lo que quieras. Te permite jubilarte cuando todavía eres joven, teniendo una libertad
para dedicarte a tus hobbies. Eso es. Básicamente, bueno, intenta un poco invertir, por decirlo entre comillas, el ciclo de la vida, ¿no? Porque realmente nos tiramos, pues que estudiando 20 años, hasta los 20 y pocos que terminamos la universidad. Ujú. Luego nos tiramos trabajando otros 40, 45, O más. para luego poder vivir, o más, para luego poder vivir retirados, que 20 años, 25 si tienes buena Sí, salud, ¿no? En sí, la jubilación. sí. Entonces nos tiramos realmente trabajando unos 2 tercios de nuestra vida y estamos jubilados aproximadamente un tercio. Y este movimiento lo que viene a decirte es, voy a invertirte, ¿no? Ese ciclo de la vida y voy a hacer que por lo menos, ya no te digo que estés un tercio trabajando y 2 tercios retirados, pero a lo mejor mitad y mitad, ¿no? Si te puedes retirar con 40 años o con 45, pues, oye, otros 45 que te quedan de vivir la vida. Por eso a la gente yo creo que le ha llamado tanto la atención y se ha hecho tan popular este movimiento durante los últimos años. Sí, es el sueño de todo el mundo, ¿no? Bueno, y vamos a entrar un poquito en materia adelantando cómo poder conseguir la independencia. ¿Cuáles son estos pasos que nos permitirían alcanzar la independencia financiera? Venga, vamos a verlos, cuáles son los pilares básicos, ¿no? Que dice esta Mm. estrategia que puede traernos la independencia financiera. Y en primer lugar sería algo muy obvio, ¿no? Que es ahorrar más y gastar menos, ¿no? Mm. Es decir, cuanto más puedas ahorrar ahora que eres joven y más tiempo tienes para invertirlo, pues mejor. Entonces, básicamente la estrategia del FIRE pues te viene a decir que vivas una vida un poco más frugal, ¿no? Con un poco menos gastos ahora que todavía eres joven y que te sacrifiques en el momento presente para que puedas obtener esa independencia pues en un futuro, digamos, relativamente cercano, ¿no? Que no sea a los 60 o 70 años, sino que pueda ser a los 40 a lo mejor. Eso es, la frugalidad, que es un término que a mí me gusta mucho, que es vivir un poco por debajo de tus posibilidades y teniendo siempre tus objetivos de ahorrar, de eso, de ingresar más Mm, y tener un poco, pensar en el mañana, ¿no? En decir, voy a estar cubierto, voy a tener un colchón financiero, voy a cubrirme las espaldas en caso de que en un futuro me pase algo, no pueda trabajar o cualquier cosa, pues estar seguro. eso es. Entonces, el primer pilar, pues básicamente ahorrar más Mm. y gastar menos, ¿no? En el presente para poder hacerlo en el futuro. Fácil, sencillo y acorde a todos, ¿no? Al alcance de cualquier persona. Sí, tampoco, hasta aquí no es ninguna complicación exactamente. Pero bueno, no basta solo con esto, ¿no? Hay que meterle algo más a la ecuación. Y el segundo punto pasaría por invertir esos ahorros, ¿no? No basta solo con acumular dinero en la cuenta, sino que tenemos que Claro, ponerlo a trabajar. eso es. El dinero que ahorramos, sabemos que con la inflación se pierde su poder adquisitivo, entonces no basta solo con tenerlo debajo del colchón o tenerlo en nuestra cuenta bancaria, sino que tenemos que invertirlo, tenemos que generar rendimientos y con el paso de los años y el interés compuesto, ¿no? Hacer una bola de nieve gigantesca que luego nos permita retirarnos. Exactamente. Entonces, el segundo paso es invertir, Mm, que también es otro punto sencillo, fácil y al alcance de todo el mundo. Exactamente. Hasta aquí seguimos sin descubrir nada nuevo. Sí, y bueno, por desgracia en España no hay tanta cultura de inversión, ¿no? Como nos gustaría y como debería de haberla. Pero por eso existen blogs como el nuestro, ¿no? Y podcasts y otros tantos creadores de contenido como nosotros que enseñan a hacerlo. Y os recomendamos echarles un vistazo a todos los que podáis porque así vais a ver distintos puntos de vista. Y realmente es un poco lo que muchas veces falla, ¿no? En la ecuación digamos, del ciudadano medio español, ¿no? Que le gustaría retirarse joven, le gustaría dejar de trabajar, pero no conoce el mundo de la inversión. Y aunque es fácil, realmente un poco cuando conoces el mundo y sabes por dónde tirar, es un punto sin el que no se puede conseguir, ¿no? Esta independencia. Mm. Entonces, ya Eso es. conocemos el ahorrar más, ¿no? El gastar menos, el invertir el dinero ahorrado, pero con esto normalmente tampoco suele bastar, ¿no? Porque, pues bueno, todo el mundo puede ahorrar, todo el mundo puede invertir, pero no todo el mundo, o no conocemos a mucha gente que se retira con 40 años. Entonces, hay que aumentar el ingreso, ¿no? Yo creo. Sí, diversificar nuestras fuentes de ingreso y aumentarlo. O sea, es sencillo. Nosotros podemos reducir nuestros gastos hasta cierto punto. Tenemos un porcentaje de gasto ideal o sobre el cual podemos ceñirnos o intentar ahorrar un poco más, Mm, pero llega un punto en el que es limitado, en el que
ahorrar un 1 o un 2% más de nuestros ingresos nos hace ser infelices o nos hace quitarnos de cosas que realmente nos gusta o simplemente es imposible porque tienes tus gastos, tienes tu hipoteca, tus gastos de manutención, entonces llega un punto en el que es imposible ahorrar más. Por básicamente. lo tanto, debemos centrarnos en ganar más. Es decir, si mantenemos ese porcentaje de ahorro, imagínate un 20, un 30, un 40% de nuestros ingresos, si aumentamos nuestros ingresos, automáticamente ahorrando lo mismo, vamos a conseguir más patrimonio y más ahorro. Sí, básicamente lo has explicado muy bien, ¿no? Hasta cierto punto podemos ahorrar más, pero ya a partir de ahí tampoco queremos vivir una vida de desgraciado, ¿no? En el presente Claro, para poder retirarme con 40 años. Entonces, la vida hay que aprovecharla siempre, intentar un poco balancear, ¿no? Nuestros gastos actuales con los del futuro. Entonces, como solo podemos ahorrar hasta cierto punto, para mí este de los pilares que hemos comentado hasta ahora me parece el más importante y el más clave, ¿no? Porque al final es mm, lo que hemos comentado, ahorrar y gastar menos puede hacerlo cualquiera, invertir también está al alcance de todos, pero generar más fuentes de ingresos, esta es la parte que para mí se complica más y en donde tenemos que poner más el énfasis, ¿no? Porque al final exacto. todo el mundo también puede tener un trabajo, incluso ser autónomo o tener tu propia empresa, pero si tú haces tus cálculos y ves que con tus ingresos actuales no llega, pues hay que empezar a buscar nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Si este es tu objetivo, el conseguir ser financieramente independiente. Sí, eso es. Yo coincido contigo. Aquí pienso que es la parte más difícil porque todos tenemos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro tiempo es limitado. Entonces, conseguir nuevas fuentes o que te surjan o las ideas para monetizarlas o diversificar los ingresos es difícil y aquí es donde creo que se marca la diferencia de las personas que pueden llegar o pueden alcanzar la independencia financiera y las que no. Sí, porque realmente yo, como te comentaba antes, yo en mi círculo cercano no conozco a mucha gente que a día de hoy pueda decir, vale, pues en 5 años dejo de trabajar, ¿no? Y que sea relativamente joven. Así que este es un punto muy importante, ¿no? Y en cuarto lugar, Mm. por optimizar un poco toda esta estrategia, ¿no? La ecuación de la independencia financiera, también hay un punto importante que sería el de reducir al mínimo el pago de impuestos, ¿no? Si queremos ahorrar a largo plazo, invertir, todo lo que nos podamos ahorrar en impuestos ahora para pagarlo más tarde, bienvenido sea y nos ayudará con ese interés compuesto y esa bola de nieve que tú comentabas antes, ¿no? Eso es, reducir al mínimo nuestros importes legalmente. Hay que matizarlo porque, Sin pasar por vías porque oscuras. no, claro, aquí no estamos animando a evadir impuestos a nadie. Pero sí, hay que ser eficientes Mm, fiscalmente y buscar, claro, estrategias tanto de inversión como de nuevos ingresos que nos permitan reducir al mínimo posible los impuestos que claro, paguemos. Entonces, sí, reducir nuestros impuestos y hacer que sea el mínimo posible. exactamente. Y como decías, hacerlo por la vía legal, ¿no? Que mucha gente cuando hablamos de reducir los impuestos piensa efectivamente en lo que tú has comentado antes, ¿no? No, esto evaden impuestos o esto es cosa de ricos, ¿no? Los empresarios que no pagan nada de impuestos. Y realmente cualquier persona no tienes por qué ser un gran empresario, ¿no? Para poder ahorrarte algo en los impuestos que pagas actualmente. Hay distintos productos de inversión, como pueden ser los fondos o los planes de pensiones o inversión a través de sociedades, ¿no? Con, bueno, hay distintas técnicas Mm, y muchas formas digamos, utilizar la fiscalidad a nuestro favor, con la que sí que podemos conseguir esto sin necesidad de hacerlo por la vía ilegal. Entonces, es claro, un poco importante que sepamos hacerlo para poder no evadir los impuestos, porque nunca los evades, sino optimizar. optimizarlos y posponerlos, por así decirlo, ¿no? Mm, eso es súper importante esto y crear una estrategia enfocada a esto, a intentar reducirlo. Hmm. Y bueno, dentro de el movimiento FIRE, ¿no? También un poco por comentarlo por encima, que se ha hablado de distintos tipos de independencia financiera, ¿no? En función de los objetivos que Mm, tengas o del compromiso que tengas con la estrategia, pues hay dos o tres tipos que son más conocidos, pero bueno, al final creo que el objetivo final es el mismo, ¿no? Vamos a comentarlos y vemos qué es lo que se adapta más, por ejemplo, con nosotros. sí, yo creo que esa es la clave, un poco el nivel de compromiso que tienes sobre el movimiento FIRE y un poco el grado en el que puedes alcanzarlo. Existe
un primer rango, que es el mejor, por así decirlo, que se denomina Fat Fire, que es básicamente construir un patrimonio elevado, grande, en el que luego te permita tener un estilo de vida de clase media alta a la hora de jubilarte. Vale. Es decir, vas a tener que ahorrar de una manera muy agresiva e invertir con un binomio rentabilidad-riesgo elevado para alcanzar el máximo dinero posible a la hora de jubilarte y tener una vida igual o incluso mejor de la que tenías trabajando. Para poder ser un jubilado sin pisar el freno, ¿no? A toda pastilla y sin Eso ahorrar en es, gastos, viajar ¿no? a tutiplén. Sí, eso es, viajar y hacer todo lo que quieras, irte a restaurantes y todo con dinerito en el Eso es lo bolsillo. que a todos nos gustaría, ¿no? Eso sería la mejor versión del Fire, ¿no? Pero bueno, luego, Sí. lógicamente, pues no todo el mundo puede conseguir esto ni digamos que es un objetivo del todo realista para todo el mundo, ¿no? Es muy difícil Mm. que le digas, pues, a alguien que gana 1.500 euros y que tiene 2 hijos, que le digas que consiga 2 millones de euros para que se jubile con 50 años y viva todo trapo, ¿no? Realmente esto no es algo realista para todo el mundo, entonces sí que se han formado distintas versiones de este movimiento en las que un poco todo el mundo puede acudir, ¿no? Y puede Mm. intentarlas y realmente aplicarlas en su vida. Entonces, otra versión sería el Lean Fire, ¿no? Que sería como una versión más light. Sí, aquí básicamente es un poco una perspectiva más minimalista en el que tú tienes un patrimonio considerable, pero te dedicas a una vida frugal, en su límite, incluso me atrevería a decir, con un estilo de vida anticonsumista en el que ibas con lo mínimo necesario. Me lo imagino yo siempre con uno con su caravana por ahí viajando, que tiene el dinero para vivir Mm, al día lo justo que un poco necesita hippie, ¿no? y la gasolina para... Sí, algo así me No lo está mal imagino, tampoco. pero que es independiente financieramente, ¿no? O sea, lo tiene su casa, tiene su Claro. dinero Sí, si tú al final, y, si tú al y final lo coges es. lo que es las dos palabras, independencia financiera, pues realmente lo estás cumpliendo, ¿no? No dependo de otro para obtener ingresos. Oye, a lo mejor no gasto mucho, pero tampoco necesito a un tío que me esté pagando un sueldo todos los meses, ¿no? Yo con lo que tengo me basta, con mis inversiones o con lo que haya, con los pocos activos que haya obtenido durante mi vida, pues me basta para vivir lo que me queda, ¿no? Realmente tampoco, oye, si es tu objetivo y si tú estás feliz con una vida así, pues tampoco es una mala opción, ¿no? Mm. El lonchafinista, como se dice. El chauvinista. Y en tercer lugar, bueno, hay otra versión, ¿no? Del movimiento Fire que tengo que reconocer que esta me la has descubierto tú, yo no la conocía, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar el Mm. episodio, y es la que se conoce como Barista Fire, ¿no? Explica un poco qué es esto porque a mí me ha parecido curioso. Sí, básicamente es un medio fire, así para todo el mundo. Es conseguir un capital importante ahorrado que te permita dormir tranquilo, pero no te exima de trabajar. Entonces vas a tener que seguir trabajando a jornada parcial o algunas horas. Pues un ejemplo que podría ser es un profesor dando ciertas clases a la semana, pero que tiene todo vive principalmente de sus ahorros e ingresa un poco de dinero, pero no es ni independiente financieramente ni tampoco necesita trabajar las 40 horas semanales full time. Tampoco, no tiene una vida muy estresada, ¿no? Sí, Ujú. que no está mal tampoco. Me ha parecido curioso el término barista, tengo que decirlo, Mm. porque no lo había escuchado. Pero tengo que reconocer que de esta gente, de este tipo de fire, sí que conozco alguno. Esto ya no empieza a ser tan raro, ¿no? Sí, yo creo que es el más común, obviamente, porque es lógicamente una persona que se le ha dado bien su vida, ha conseguido ahorrar y tiene un patrimonio importante, no vive estresado, incluso puede que trabaje por gusto y no necesite el dinero, Hmm, pero sí, coincido, es el más común y sí, yo creo que al que podemos aspirar todos. sí, o ya no, ni siquiera digamos, un patrimonio importante, ¿no? Que suena como a que tienes 5 casas en propiedad y un chalet en los Alpes. Pero no, realmente pues mucha gente tiene una segunda residencia, por ejemplo, que no es algo tan raro en España, pues si compras tu primera casa joven, la terminas de pagar relativamente joven o te queda poco y te compras otra, pues mucha gente tiene una segunda residencia, la alquila y oye, con los ingresos de ese alquiler
y como comentabas tú, un trabajo a tiempo parcial o, pues no lo sé, lo que sea, se complementa un poco los ingresos totales y con eso ya puede más o menos estar Mm. retirado y vivir hasta que se jubile o acabe su vida o lo que necesite, ¿sabes? Pero no tiene por qué estar empleado, pues eso, 8 horas al día en un trabajo, pues típico de oficina de los que a nadie le gusta, ¿no? Justo, justo. Bueno, entremos en materia ya. Mm, Vamos a hacer números, vamos a dar datos y vamos a ver si es viable esto que nos gusta a todos y seguro a todos nuestros oyentes ahora mismo están diciendo, yo quiero ser FIRE, yo quiero ser FIRE, sí, cuéntame cómo puedo yo también. serlo. Pero vamos a ver cómo se consigue porque la teoría es muy fácil, pero lo que decías, vamos a hacer números. Entonces, en primer lugar, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que hacer para empezar a vivir este estilo de vida, ¿no? A conseguir este objetivo que es la independencia financiera. Pues en un primer lugar lo que tenemos que tener claro es cuánto gastamos, ¿no? Cuál es nuestro nivel de vida actual. Entonces, esto ya lo habréis oído en otros sitios, pero tienes que conocer cuáles son tus gastos fijos. Gastos fijos incluye pues hipoteca o alquiler, luz, agua, coche, no sé, todo lo que estés pagando una mensualidad o una anualidad, como un seguro, cualquier cosa, cualquier gasto que sea recurrente, ese es un gasto Ujú. fijo, digamos, ¿no? Y gastos variables son los que no que te puedas quitar o que te tengas que quitar, pero en los que tú puedes meter mano un poco, ¿no? Pues por ejemplo, ocio o no sé, este tipo de cosas en los que podemos nosotros meter mano y reducirlos un poco. Entonces, Sí, tenemos que sí, tener claro cuáles son nuestros gastos actuales para ver hasta dónde podemos reducir lo que tú comentabas antes. Vamos a tener un límite en el que podamos reducir nuestros gastos, ¿no? Si yo ya me he quitado la mitad del ocio o todo el ocio incluso, ¿no? Y todos mis gastos variables, yo no puedo quitarme el pago del alquiler, el pago del coche, el pago de la guardería, ¿no? Porque entonces no tendría sentido el estar ahorrando. claro. Hay un cierto gasto en el que no se puede tocar y ese es el límite, el suelo, por así decirlo. Exactamente. Bueno, una vez que tengamos nuestro gasto actual, necesitamos saber cuál es nuestro gasto futuro. Entonces aquí tenemos que hacer un ejercicio de ver cuánto gastaremos cuando nos retiremos, cuánto dinero, porque se nos reducirán algunos gastos, ¿no? Entiendo, conforme pase nuestra vida o surjan otros. Tenemos que hacer un forecast de cuánto Sí, gastaremos, ¿no? Que ese sería el segundo sí. punto. Y a mí aquí es donde me parece un poco más difícil, ¿no? Porque también nadie tiene una bola de cristal, nunca sabes dónde vas a estar dentro de 30 años o 20 años o cuáles serán tus gastos. Pero bueno, la teoría de esta estrategia te dice que tienes que suponer la normalidad, ¿no? Bueno, aparte de dejar, que esto no lo hemos comentado, pero es un poco de lógica de dejar un colchón de un fondo de emergencia o algo así, que esto Mm. pues, podríamos comentarlo en otro episodio, pero sí, te dice que tienes que suponer normalidad y decir que tus gastos van a ser pues más o menos iguales o incluso un poco reducidos, pues por lo que tú comentabas, de que pues a lo mejor a los 50 ya no tienes que pagar una casa, ya no tienes que pagar los gastos de tus hijos, ¿no? Vas a tener ciertas cosas que te las vas a quitar. Entonces tienes que hacer un poco el ejercicio de intentar predecir el futuro y tus gastos, ¿no? Eso es. Y luego en el tercer punto, que sería un poco el ver cuánto necesitamos invertir y determinar el asset allocation de cuánto mantener en liquidez, como decías, en el colchón y cuánto invertimos y en qué productos invertirlo. Esto sería un poco hacer una ecuación sencilla en lo que la parte difícil es determinar las variables, sobre todo de rentabilidad, ¿no? Tienes que decir básicamente cuánto dinero necesito invertido al X% durante X años para que cuando yo me quiera jubilar a los 40 o los 50, a la edad que sea tu objetivo, me pueda permitir mantener los gastos que yo he calculado que voy a tener a esa edad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 1 millón de euros a los 40 años y de ese 1 millón de euros obtengo un 5% de rentabilidad anual porque lo tengo invertido en X, en lo que sea, ese 5% de rentabilidad me dará para vivir otros 50 años de vida, pues ahí es donde tenemos que Mm. hacer los números, ¿no? Que es algo que no es muy difícil de hacer y de calcular, pero sí que pues tenemos que sacar otra vez un poco la bola de cristal, ¿no? Y intentar predecir esa Sí, rentabilidad que vamos a obtener. sí. A mí aquí me parece claro. Es un ejercicio técnicamente sencillo porque según estos pasos, pues venga, yo gasto tanto,
creo que gastaré esto de aquí a que me retire y tal, y luego quiero invertirlo en estos activos. Te creas un Excel, que es como la mayoría de gente Sí, que busca la independencia sí, sí, financiera, se crea un Excel que lo traga todo. Ahí puedes meter lo que quieras, puedes meter un 7% de rentabilidad estimada al año, un 10, lo que quieras, un gasto mm, de tal, y ahí llegas a la independencia financiera seguro, porque vas a cuadrar los números claro, y vas a llegar. Pero claro, técnicamente es muy fácil, pero luego es tremendamente difícil que se cumpla lo que tú pones, por tema de que te surge un imprevisto, ya está, cambiar el coche. 20.000 euros que no contabas con ellos y te han jodido el Excel de gastos y ya se te claro, va al garete claro. tus planes. Entonces, esto es lo Mm. complicado. Es decir, en la teoría un poco, ¿no? El montar tu estrategia FIRE es un poco... Es sencillo, pero digamos que no es del todo realista el supuesto de estabilidad, ¿no? El supuesto de que tus gastos se mantienen iguales y de que tu inversión se mantiene estable, ¿no? Porque realmente normalmente se suele plantear un horizonte temporal largo, porque digamos que 15, 20 años es un horizonte temporal largo y en ese tiempo pueden cambiar muchas variables, ¿no? Entonces vamos a comentar un Mm. poco si esto es realista, si se puede conseguir o no se puede conseguir y cuáles son algunos impedimentos, ¿no? Que vemos nosotros a esta estrategia que se ha hecho tan popular en los últimos años. Sí, vamos a entrar un poco en materia en los datos de sueldo, de ahorro medio en España y ver si es realista esto del movimiento FIRE. Bueno, según datos del 2020, el sueldo anual medio por español era de 26.900 euros, casi 27.000 euros Mm, brutos. Y lo que nos lleva a un gasto medio por hogar, por unidad de familia, de unos 30.000 euros vale. anuales. Es decir, unos 15.000 euros por cada progenitor. Es decir, 30.000 euros de gastos anuales, ¿no? Bueno, según el INE, esto nos deja con una tasa de ahorro del 14,8% y esto estamos hablando del 2020, ¿no? En el que realmente este dato se ha visto distorsionado por el coronavirus, ¿no? Evidentemente, pues hemos salido menos, no hemos tenido prácticamente ocio, no ha habido viajes, no ha habido nada. Y en el que la media de los últimos años realmente ha sido más bien en torno al Mm. 10%, ¿no? Ha ido variando entre el 8, 12, ha ido subiendo, bajando, pero ha estado en torno al 10%. El 14 es algo distorsionado, ¿no? Y aún así, suponiendo el 14, pues tampoco es una tasa, digamos, excesivamente alta. Sí, sí. Me parece muy baja, pero sí. Bueno, el 14,8, casi el 15, yo creo que no estaría mal como tasa, pero sí. La real es eso, incluso inferior al 10%, un 8 o 9% lo que comentabas. Claro. Y bueno, hemos hecho alguna simulación, ¿no? Muy sencilla, lo que propone el FAIRE, que es hacer supuestos sencillos, ¿no? De Ujú, inversión y de ahorro. Y vamos a ver, por ejemplo, para que la gente se haga una imagen, ¿no? En la cabeza, porque realmente estamos hablando de números, pero no estamos dando el número final, ¿no? De ahorro para jubilarse. Entonces hemos hecho varios supuestos, ¿no? Por ejemplo, con un capital inicial de 10.000 euros, que realmente no es tanto, ¿no? Podemos ahorrarlos en un par de añitos, o gente joven pues puede tenerlos ahorrados. Y una aportación anual de ujú, 2.000 euros, que es para mi gusto una aportación muy baja al ahorro, invertidos durante 30 años con la rentabilidad media que intenta suponer el FIRE, ¿no? Que es el en torno al 6,5%. Y hay que decir que esta rentabilidad está sacada principalmente de la bolsa americana, ¿no? De la rentabilidad de los últimos 100 años, que ujú. han tenido una media pues, por ahí de en torno al 6,5%. Y presupone que vas a invertir en bolsa. Obtendrías dentro de 30 años un resultado de unos 225.000 euros, ¿no? Que a mi gusto es una cifra grande, pero es una cifra muy, muy corta y insuficiente para tú poder retirarte. Sí, sí, con eso no te da ni para el Lean que hemos visto antes, ni para la caravana casi. No te da para nada, porque realmente No te da para nada. mm, vamos a pensarlo de forma realista, ¿no? Si estamos suponiendo que empiezas con esta inversión o con este objetivo a los 25 años, que es cuando empieza un poco nuestra carrera laboral, y con este capital inicial que hemos dicho, 30 años realmente te está suponiendo jubilarte a los 55, con la esperanza de vida que hoy en día tenemos en España, ¿no? Que supera los 80 años. Estamos diciendo que aún te quedan pues otros 25 años por delante. 25 años con 200.000 euros, estamos suponiendo que vas a gastar 10.000 euros al año, que es algo poco realista, ¿no? Nada, nada. Esto no nos vale. Y O sea, súbelo un poco más.
si doblamos la inversión, ¿no? Por ejemplo, el ahorro anual a los 4.000 euros y digamos, bueno, ahorro el doble, me voy a quitar un poco de años, por ejemplo, en 20 años, con una aportación de 4.000 euros anuales y un capital inicial de 10.000 euros, no llegaríamos ni a los 200.000 euros, ¿no? Entonces, esto un poco que muchas veces promete el FIRE y que he leído por ahí que hay muchos blogueros que intentan fomentar, ¿no? Y vivir de esta imagen de, no, ahorra todo lo que puedas, no te gastes 5 euros en cervezas este fin de semana, no te compres el café esta mañana, ¿sabes? Y ahorra otros 10 euros mensuales, otros 50 euros de aquí y de allá. Realmente tampoco supone una gran diferencia, ¿no? El ahorrar, yo creo que 100 euros más o 100 euros menos. Lo veo bien si tu objetivo es un poco motivar a la gente, ¿no? Y que siente las bases de lo que es el ahorro y la inversión. En ese sentido está muy bien, pero tampoco hay que vender a la gente una falsa promesa, ¿no? De que con 100 euros más ahorrados al Sí, mes se va a retirar. el, el interés compuesto es muy poderoso, pero no hace magia. No hacemos Es decir, con 50 euros más no puede hacer magia y no te puede retirar. exactamente. Así que vemos como que no da con eso. No, no va a funcionar. Si tu objetivo es comprarte un coche dentro de 5 años, pues oye, a lo mejor 100 euros al mes más te van a ayudar seguramente. Pero si tu objetivo es Sí, eso. retirarte dentro de 20 años, no va a suponer una gran diferencia, ¿no? Entonces vamos a aumentar un poco estas cifras para ver realmente de qué estamos hablando y cómo sí que podríamos obtener o al menos acercarnos a una de las versiones de independencia financiera, ¿no? De las que hemos comentado antes. Mm. Por ejemplo, vuelvo al supuesto, capital inicial de 10.000 euros, pero esta vez estamos hablando de una aportación anual de 12.000 euros, ¿no? 12.000 euros netos, que básicamente vendría a ser 1.000 euros al mes para simplificarlo. Y he Ujú. puesto una duración, un horizonte temporal en la inversión de unos 20 años, ¿no? Con la rentabilidad anteriormente comentada del 6%, esto nos acercaría al medio millón de euros, ¿no? Prácticamente, unos 500.000 euros. ¿Tú crees que con esto es suficiente para retirarte a los, ¿qué? 45 años? No, yo lo veo bastante lejano además. Mm, Pero sí que ya nos movemos en unas cifras importantes, mm, porque con un ahorro ya considerable de 12.000 euros al año, 1.000 euros al mes, en 20 años ya tienes un capital, una bola de nieve mm. grande, de medio millón de euros, que no te permite, yo personalmente creo que no te permite retirarte. Y mira que no es que tenga yo unos gustos o unos gastos de lujo, pero lo veo bastante Mm. lejano si nos queremos retirar a los 45 o 50 años, pensando eso, que tenemos otros 30 35 años de vida por delante Vale. y cualquier imprevisto, cualquier gasto de más Mm. te lo puede Pero ¿no arruinar. crees que yo en este sí que estaba pensando que a lo mejor te puede acercar a la versión barista, ¿no? La que a mí me ha hecho antes un poco de gracia. Porque, bueno, si Sí, lo sí, sí. piensas, realmente con 500.000 euros ya, todo esto dejando la inflación aparte, ¿no? Que hemos comentado que es muy importante. Con 500.000 euros ya estamos hablando que te puedes comprar, por ejemplo, o puedes invertir en una segunda vivienda, incluso una tercera, ¿no? Con 500.000 euros. Oye, depende de la zona. Te puedes incluso comprar un par de viviendas que pueden ser alquiladas y te pueden aportar bastante a lo que son tus ingresos mensuales, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí que te puede acercar bastante a por lo menos a la versión light, ¿no? O a la versión Sí, sí, barista que sí. comentábamos antes. Sí, sí, la lean o la barista, seguro. Porque ya con ese dinero duermes tranquilo, te puedes dedicar a tus hobbies, a intentar conseguir unos pequeños ingresos mensuales, reducidos aunque sean, y te puedes despreocupar, entre Mm. comillas. Pero estrictamente FIRE, yo no No, no lo veo. estrictamente, exactamente. No, yo no diría que no, sobre todo cuando tenemos en cuenta pues el hogar medio, ¿no? Que realmente este patrimonio Mm. yo en mi cabeza, no sé si tú en la tuya, pero lo estoy suponiendo pues para el hogar medio, ¿no? No estoy contando 500.000 euros para una persona, sino pues para dos. Hay Eso gastos que es. no son solo los míos, también estarían los de tu pareja o Mm. los de tus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, no te hace estrictamente FIRE, pero te acerca bastante, ¿no? Un poco por no romperle los sueños a la gente y hablar en términos reales, No, yo no, quiero recordar las cifras. Es un capital inicial de 10.000 euros y una aportación mensual de 1.000 euros que si lo divides entre dos, por ejemplo con tu pareja, son 500 euros cada uno. Tampoco me parecen unas cifras realmente exageradas, ¿no? Y el horizonte temporal son 20 años. Entonces, no estamos hablando de algo no, no, imposible a mí tampoco. no quiero que se malinterprete, pero yo esto lo veo muy bien y ojalá todo el mundo y el que se Mm, proponga ahorrar y invertir llegue a estas cifras y ojalá yo en un mm, futuro las tenga, pero no,
eso es lo que te decía, no lo veo como para independizarte en una familia y vivir otros 30, 35 años, pero sí lo veo como un importante colchón, desahogo que nos hace, vamos que si duermes tranquilo con este dinero en el Sí, banco. exactamente. Y bueno, ya un poco un cuarto supuesto, ¿no? Que viene a ser lo mismo, aportando 1.000 euros al mes, pero esta vez durante 10 años más, ¿no? En vez de 20 años de inversión, estamos hablando de 30, y este ya sí que nos acercaría al 1.000.000 de euros, eh, incluso superarlos. Pero Sí, claro, a mí me gustaría recalcar un poco lo que ya hemos dicho antes, ¿no? Estamos hablando de que esta estrategia, este movimiento, está presuponiendo que tú vas a mantener una rentabilidad estable durante todo el horizonte temporal, ¿no? Aquí estamos hablando de un mm, 6% anual durante 30 años. Creo que a mi gusto este es la parte menos realista, ¿no? Del FIRE. El tú presuponer una estabilidad en la rentabilidad que realmente no sabes si vas a obtener. Está muy bien que lo tengas en mente y que trabajes teniendo esa variable en mente, ¿no? Y que ese sea tu objetivo, pero tampoco hay que prometer nada, ¿no? Porque esto realmente nadie tiene la bola de cristal y no sabemos si se puede conseguir tan fácilmente. tal cual. Y lo que decíamos antes, esto lo metes en una calculadora, en un Excel de interés compuesto, con tus gastos, con tus ingresos, y te da estas cifras que son maravillosas. Y dices, joder, en 30 años ahorro 1.000 euros al mes, con 10.000 euros llego a 1.000.000 de euros, perfecto, ya está, ya tengo el camino hecho y lo voy a seguir y lo voy a conseguir. Pero das por supuesto muchas cosas que luego no son así de fáciles. Un 6% anualizado sí se ha dado los últimos 100 años, pero también con unos bonos y unos tipos de interés bastante más elevados que ahora, con otras circunstancias. Entonces, no podemos mirar al retrovisor para intentar predecir el futuro. Entonces, sí, lo podemos tener como guía, pero no es real. Eso es. Y para comentar, bueno, pues realmente algunos puntos que nos pueden ayudar a pisar el acelerador, ¿no? Con esta estrategia y para conseguirla de manera realista. Mm, Vamos a decir que, a ver, en nuestra opinión es un poco complicado hacerlo con el sueldo medio que hemos comentado antes, ¿no? Que no llega a 30.000 euros en España y con unos gastos que son bastante elevados por hogar. Pero algunas formas que podemos utilizar para acelerar este proceso pues sería reduciendo los gastos, que ya hemos comentado, mm. crear negocios, ¿no? Realmente y delegar su gestión, que es como la mayoría de la gente que consigue este objetivo es como lo ha hecho, ¿no? Teniendo algún negocio y algún negocio que te aporte ingresos pasivos, ¿no? Que tú realmente no tengas que dedicar todo tu tiempo en él y te permita aumentar esos ingresos y realmente, como hemos dicho, es el combustible principal, ¿no? de esta estrategia, el aumento de los ingresos. O, por ejemplo, emigrar a otras ciudades o otros países, ¿no? Como que tengan salarios mayores, pues como puede ser Londres o Frankfurt o Bruselas, algún otro país que realmente puedas ganar más dinero durante, no sé, 5 años, 10 años y volver con ese ahorro a España. Y, por ejemplo, pues Eso es. invertir en empresas que tengan dividendos, reducir al máximo el pago de impuestos, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí, un poco yo creo que estas son las opciones que tenemos. Yo personalmente las que más viables veo, obviamente todas puedes combinarlas y creo que se deberían Mm, combinar, lo que decíamos de reducir los gastos, pero yo creo que las opciones más viables son las de crear un negocio, intentar delegar su gestión o venderlo o alguna forma para que luego no te ocupe tiempo o emigrar, intentar buscar unas rentas más elevadas durante cierto tiempo, durante el periodo de tiempo en el que más cobremos mm, nuestro culmen en nuestra carrera laboral y luego volver a un país en el que el estilo de vida sea más barato. Entonces, ahorrando un capital que en el país en el que se migra no te daría para retirarte, sí te puede dar en países más baratos, entre comillas. Entonces, haciendo esa estrategia sí que también la veo. O por último, con lo que se suele hacer, la más común en España, que es la de comprar inmuebles mm. y alquilarla. Pero tienes un cierto grado de riesgo por el apalancamiento de Sí, las deudas
Sí, es que una tiene. forma común, pero no es, digamos, la más adecuada, ¿no? Para lanzarte mediante deuda, al menos. Entonces, sí, por Mm. último, comentar algo importante, ¿no? De la independencia financiera que se basa o se quiere basar, ¿no? Una de las teorías es la regla del 4%, que básicamente viene a decir que tú eres independientemente Mm. financiero cuando con el 4% de tu patrimonio actual no invertido puedes vivir durante un año, ¿no? Es decir, el ejemplo que he puesto antes, si tengo 1 millón de euros y obtengo un 4% anual de rentabilidad, esa rentabilidad, ese beneficio anual, me da para cubrir todos mis gastos, ¿no? Sí, justamente, es decir, con la regla del 4% nos indica que nuestros gastos, nuestro estilo de vida se debe encuadrar en ese porcentaje, y nos implica que nuestra cartera, al ir reduciendo ese 4% mensual o de ingresos, no perderá su Mm, valor. Es decir, podemos quitar el 4%. Imaginemos que nosotros vivimos al año, necesitamos vivir con 40.000 euros, mm, lo que supone pues un poquito más de 3.300 euros al mes. Para poder conseguirlo necesitaremos una cartera de 1 millón de euros, que son 40.000 euros dividido entre 0,04, 1 millón de euros. Retirando esos 40.000 euros al año, la regla del 4% nos dice que podemos tener esos ingresos sin que pierda ningún valor, porque da por hecho que nuestra cartera de inversión subirá a un porcentaje mayor del 4%, concretamente el 6,5% que comentabas tú antes, mm. menos la inflación anual, que se situará en torno al 2, 2,5, 3%. Eso es. Entonces, una forma un poco de poder, de que todo el mundo pueda utilizar el cálculo con respecto a sus gastos, ¿no? Porque si tú gastas 40.000 Mm. euros, pero yo gasto 20.000 al año, pues yo no necesitaré 1 millón de euros, ¿no? A lo mejor yo necesito la mitad que tú para ser financieramente Claro, independiente. Entonces, es una forma de armonizarlo, ¿no? Y que todo el mundo lo pueda aplicar a su estilo de vida. Y bueno, un poco es sí. esto el movimiento FIRE, la independencia financiera. Vamos a comentar nuestra conclusión, ¿no? Porque es eso, se ha puesto muy de moda, es muy popular en los últimos años, pero realmente no, tampoco es tan fácil y tan bonito como se pinta, ¿no? Sí, es mucho más difícil de lo que se pinta, em, de alcanzar sobre todo, y que es un sueño que todos tenemos, pero hay que ver la realidad y tener en cuenta sus dificultades y lo que Mm. implica. Sí, porque pues el- lo que comentábamos, con el sueldo medio español, por ejemplo, y con los gastos medios, realmente es muy difícil, por mucho que tú quieras reducir tus gastos y por mucho que quieras invertir, que oye, ya siempre decimos, es lo que tiene que hacer todo el mundo, pero no por eso vas a conseguir ser financieramente independiente, ¿no? Son unas cifras realmente insuficientes para la mayoría de hogares y la única forma de hacerlo es o bien, siendo tu objetivo, una combinación intermedia, ¿no? Del FAE, lo que comentábamos, trabajo, media jornada o incluso una vida más frugal, o bien mediante el aumento de tus ingresos actuales. Y tiene que ser un aumento pues considerable con respecto a lo que es la media, ¿no? Claro, yo creo que un poco es eso, nuestra conclusión, nuestra versión final, por así decirlo, del FIRE es conseguir un colchón importante, tener unos ahorros considerables que igual no te den la independencia financiera, no te permitan retirarte joven, pero sí te den una tranquilidad que te permita trabajar en algo que te guste, o dejar tu trabajo y dedicarte a un hobby que, aunque no esté tan bien pagado, te haga feliz. Entonces yo creo que ese es un poco la realidad que todo el mundo debería intentar alcanzar, que sí que es, entre comillas, Exacto. Si posible. no, el FAE no tiene por qué ser del todo dejar de trabajar, ¿no? Es decir, mañana dejo mi trabajo y me voy a jugar al golf todo el día. Pero sí que puede ser eso, ¿no? Perfectamente. Es decir, pues tengo unos ingresos ya por mi patrimonio y por mis inversiones que son X, que son pues a lo mejor la mitad de mi gasto. Y la otra mitad que necesito, pues la obtengo pues dedicándome a algo que realmente me puede gustar, ¿no? Para nosotros puede ser hacer este podcast, ¿no? O el blog, que nos pueda reportar unos ingresos pasivos. Para otro puede ser, oye, dar clases de guitarra, lo que a ti te guste, pero que no tengas que estar atado a un trabajo Mm. de 8 horas al día o más
para poder llegar a fin de mes, ¿no? Para mí, yo creo que lo comentamos algo parecido en el primer episodio, ¿no? Del podcast, pero para mí la independencia financiera es esto. Sí. Bueno, esperamos que os haya gustado, que hayáis descubierto los que no conocíais el movimiento FIRE y sus variantes. Y sobre todo lo que queremos dejar claro en este capítulo es que es más difícil de lo que nos pintan en los blogs de independencia financiera, que nos supone un esfuerzo considerable, nos implica emprender algo o incluso emigrar o buscar nuevas fuentes de ingresos, y que no es tan fácil como parece, pero es un sueño que todos yo creo que tenemos, todos buscamos en nuestros objetivos, así que ¿por qué no? Vamos a luchar a por él, ¿no? Y que no es imposible, que se puede conseguir. O sea, no lo que comentábamos, no tienes por qué retirarte a los 30 como si te hubiera tocado la lotería, ¿no? Y ir a jugar al golf, pero sí que puedes conseguirlo sin, pues eso, sin currar 9 horas al día delante de un ordenador, ¿no? O en otro curro y tener una vida tranquila y complementar tus ingresos con tu inversión y que realmente lo que hagas no sientas como que estás trabajando, sino que es algo que te llena y que te encanta hacerlo todos los días y levantarte para hacerlo. Eso es. Entonces, esperamos que podáis conseguirlo, que os animéis a empezar con este objetivo porque realmente es algo que todo el mundo debería de hacer, ¿no? Porque disfrutar de la vida es lo que tenemos que hacer y cuanto antes lo podamos hacer, mejor. Entonces, os animamos a hacerlo. Ahorrar, sí. Invertir y disfrutar de la vida. Eso es. Pues gracias, Jonud, por acompañarme a otro episodio más y te veo en el siguiente, ¿vale? Hasta luego, muchas gracias. Chao.